8. El título de la prédica es Jesús, el testigo fiel. Jesús es el testigo fiel. Así que vamos a leer todos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Miren, yo estoy seguro que si yo me perdiera con esta primera hoja y con la primera hoja del capítulo de Juan, yo hoy tendría mucha felicidad, que se perdiera toda la Biblia, toda la Biblia, pero que no me quiten la primera hoja de Juan, que no me quiten la primera hoja de Apocalipsis, para mí, y de pronto la primera hoja de Génesis. Yo uniría esas 3 hojas, y con esas 3 hojas yo podría darle gracias siempre al Señor, y tengo mucho para hablar de esto. A veces cuando comienzo a hacer a orar al Señor para que me dé la palabra, y leo Juan, y cada vez que leo y ya hago esto, y luego me profundizo un poquito más y entiendo un poquito más, y a veces digo, no voy a alcanzar a decir lo que tengo que decir. Y hoy estaba diciendo lo mismo, no voy a alcanzar lo que tengo que decir, entonces me va a tocar resumir, porque no sé. Es que lo que nosotros tenemos que entender para entender esta palabra, que Jesús es el testigo fiel, la gente pensará que es fácil entenderlo. O sea, nosotros leemos la Biblia como algo que nos memorizamos, y al memorizarla y leerla en nuestro idioma pensamos que entendemos, pero la verdad es que no. En la Biblia, si a nosotros nos dijeran de qué habla la Biblia, ¿usted qué diría? Si le preguntan de qué habla la Biblia, ¿por qué la lee? ¿Para qué la lee? ¿Para qué lee la Biblia? O sea, ¿por qué me está diciendo que con solo la primera hoja de Apocalipsis? Bueno, está bien, téngala, pastor, tenga listo ya, quédese con la primera hoja, y tenga la primera hoja. Bueno, de más de 500, 1000 hojas, ¿escogió solo 3? Sí, solo 3, por ahora ya. Después de haberla leído, te digo, ahí está concentrado toda la sustancia. Nosotros tenemos un cuento aquí con Joe, que allá en Nicaragua venden en la calle caldo de sustancia. Entonces yo no he podido tomar esa sopa de sustancia, pero entonces sacan los huesos y todo y la meten ahí y pasan diciendo sustancia, ¿no? Aquí dicen mazamorra paisa, allá en Nicaragua dicen sustancia, llegó la sustancia. Le sacan lo mejor, extraen todo lo mejor, no sé, con unos pocillos que a otras para después de un guayabo. Aquí dirían que una mazamorra chiquita, o en Bogotá dirían que una, no sé, mazamorra paisa, pero es sustancia. Lo que pasa es que el concentrado de Juan, primer capítulo de Juan, el concentrado de Apocalipsis es tan profundo, tiene tanto que hablar, que no tiene límite. O sea, saca todo, comprime, yo no sé si me entiende, le saca todo y lo mete como, y luego cuando uno habla, pues, como se revienta como más inspira, como un acordeón que expande. Entonces le permite uno ver mucho más grande y profundizar mucho más. Cuando ha entendido uno algo, cuando ya ha visto la verdad, entonces uno dice, uy, no, esto está concentrado acá. Pero de ahí es como un tallo que profundiza, y hay mucha raíz, y encuentra uno todos los tubérculos y cómo se ramifica y cómo se extiende. Hay mucho que hablar de la Biblia, mucho.
Si a mí me dijeran de qué habla la Biblia, yo no podría decir de una sola cosa. Yo tendría que decir, dígame un tema y verá que de eso habla la Biblia. Porque la Biblia habla del nombre de Dios. Hay mucha sustancia en cuanto al nombre, mucho tendría que hablar. La Biblia es la que habla de la sangre. La Biblia habla de la sangre, la Biblia habla de Dios, la Biblia habla del nombre de Dios, la Biblia habla de la relación eterna entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. La Biblia habla del mundo espiritual, la Biblia habla del reino de los cielos, la Biblia habla de la verdad, la Biblia habla de la vida, la Biblia habla de la luz, la Biblia habla de Jesucristo, la Biblia habla de los incrédulos, la Biblia habla de los creyentes. La Biblia habla de los ángeles, de los demonios. La Biblia habla del diablo. La Biblia habla de la caída del hombre. La Biblia habla del juicio de Dios. Y si yo dijera de qué habla la Biblia hoy, yo diría que la Biblia habla del juicio de Dios. Hoy yo diría que la Biblia habla del juicio de Dios. Y vamos a sacarle la sustancia de esa parte de la Biblia que habla del juicio, porque la Biblia, usted me dice, pero ¿por qué habla de la sangre? ¿Por qué me habla de Jesús? ¿Por qué está hablando? Es que yo no conozco sino a Jesús de la Biblia. Yo veo que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea, Jesús como nombre es el comprimido que se expande y me permite encontrar, ver todo eso que concentra toda la voluntad y todo el plan de Dios. Lo que la gente no sabe, lo que el mundo no sabe, lo que el cristiano de pronto quiere evitar, lo que la humanidad quiere evitar es sacar a Dios, porque no quieren que Dios sea quien lo llegue a juzgar. Piensa que como no lo ha visto y como no ha pasado nada, entonces piensa que no va a haber juicio. Pero Apocalipsis está hablando precisamente, el último libro de la revelación, es que Dios qué va a hacer con aquellos que han creído, y son mensajes a las 7 iglesias, mientras que viene el juez. Es decir, estamos en un juicio. ¿Ustedes sabían que estamos en un juicio? Mire, ¿qué es un juicio? Un juicio es donde está un juez, un juicio es donde está un reo, un juicio es donde está un testigo, ¿sí? Un defensor. Entonces hay una persona que defiende, hay un acusado, hay un juez y estamos compareciendo a ver qué va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es juez sobre toda la tierra, al ser el creador y al ser el dueño de todo, pues Él sabe para qué hizo las cosas, cuál es su propósito, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, Él es el todopoderoso. Él tiene esa facultad de haber creado todas las cosas y conocer las cosas desde su origen y su finalidad, ¿sí? Las cosas primarias y las cosas máximas. Como creador, Él, como todopoderoso, como soberano, Él es el que va a hacer juicio, porque Él sabe para qué fue y cuál es el propósito de cada una de las cosas creadas, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Dios creó al hombre, lo creó teniendo un plan. Nosotros como humanidad tenemos un principio, una finalidad. Entonces, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, cuando lo creó, en el sexto día, en el mismo día que creó todos los animales, insufló su espíritu, le dio eternidad. El hombre antes de Adán, antes del primer hombre, había muchos hombres, pero no tenían eternidad. Eran hombres creados en el sexto día que tenían una facultad de juzgar y de llegar a ser hechos a la imagen de Dios. Llegar a ser hechos. Hagamos al hombre, es un proceso. Yo le puedo decir a Daniela que estamos haciendo pan. Hagamos pan. Entonces, ¿cómo hacemos pan? Traiga la harina y traiga esto y traiga esto. Un día saldrá del horno. Entonces le digo, poco a poco vamos aprendiendo y vamos hasta que un día, ¡pum!, salió el pan. Pero no es que hagamos el pan, ¡pum!, se apareció el pan. No, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, Él no terminó ahí su obra, sino que inició la obra. Primero hizo lo animal, o sea lo terrenal, y luego hizo lo espiritual. Primero lo terrenal, ¿sí? Es un hombre que solamente es de barro, que es temporal, para que luego pueda dar la eternidad, y en la eternidad que le quiere dar, le llegue a ser hecho hijo de Dios a la imagen de Jesucristo. Porque hacernos a la imagen de Dios es hacerlo a la imagen de Jesús, que habría de venir. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Hacer que los
que los hombres lleguen a ser a la imagen de su Hijo. De eso habla la Biblia también. En cuanto a nosotros, el plan de Dios en la Biblia para el hombre es que el hombre llegue a ser a imagen de Jesús, a imagen de Dios. Pero en el huerto del Edén, el hombre decidió no creerle, inducido por un mentiroso, por un falso testigo de Dios, a que no le creyera el testimonio que Dios estaba dando. Dios le dijo al hombre: mira, puede comer de todo, de todos los que hay, menos de uno, el que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí también estaba el árbol de la vida. Entonces la serpiente que engañaba y que tenía un corazón malo, que había caído, entonces le dijo a la mujer: ay, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol. Ya hubo un falso testimonio. Dios nunca dijo eso, ¿cierto? La mujer dijo: no. Él no dijo que no podríamos comer. Él dijo que podemos comer de todos, pero que el árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer ni tocar. No pueden tocar tampoco. Ya aumentó. Ya no permaneció en la palabra. Ya el testimonio comenzó a degradarse, a cambiarse, a transformarse, a interpretarse. No pudieron permanecer en la palabra. Entonces Dios está probando si ellos también están haciendo caso a la palabra o no, porque ya les advirtió: mira, si comen mueres. El hombre finalmente decidió comer, no creerle a Dios, y desde ahí vino el juicio. Desde ahí el hombre está en juicio. Créame que desde ahí Dios inició el juicio, porque llamó inmediatamente, le dijo a Adán: ¿tú dónde estás? Es que la gente piensa que es que ahí no, es que Dios, claro, quieren evitar el juicio de Dios, quieren evitar creer que Dios va a hacer un día juicio, quieren evitar, entonces por eso dicen que no creen en Dios. Digámoslo así, hablando humanamente y hablando con la misericordia del Señor, a mí me da lo mismo si cree o no cree. Yo prefiero creer, ¿sí? Porque si no cree, pues bueno, usted algún día comprobará. Cada uno con su propio pellejito irá y se presentará ante el Señor, así muera pensando que escapó del juicio. Pero como Dios creó al hombre y creó las condiciones para que viva eternamente, pues Dios debe tener destinado un lugar para los hombres que no obedecen a Dios, que no es exactamente el cielo, porque ahora que hay tanta gente que se muere, todo el mundo: ay, que se ve para el Dios, que papito Dios lo tenga en su gloria, que Dios lo tenga, que por favor oren por uno, que oren por el otro. Yo digo: sí, ahorita en este tiempo la gente necesita mucha oración, ¿no? Mucha, para que lo salve, que el Señor tenga misericordia y no se mueran por esta enfermedad que está produciendo el ambiente en el que estamos viviendo. Entonces el enemigo nuestro, el enemigo de la humanidad, engañó a los hombres con un falso testigo, con un falso testimonio, siendo un testigo falso. No, usted no va a morir, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal. El principal testimonio, el primer testimonio falso de Dios fue dado por el diablo, por un ángel que estuvo en la gloria, que conoció la gloria, que era un ángel muy precioso, que estuvo allí rodeado de toda esa gloria, y como llegó a esa gloria dijo: uy, no, yo debería ser adorado. Como no así, y como Jesús no había llegado, entonces hizo una rebeldía, se formó como una sedición, que no quisieron permanecer en el orden establecido por Dios en el cielo, sino que él vino y lo desordenó todo. Y entonces él quiso proclamarse Dios y ser semejante al Altísimo antes que llegara, por lo cual los ángeles que vieron en peligro de eso lo sacaron de ahí, lo encerraron acá en las tinieblas. Y cuando crecieron los hombres, cuando Dios creó al hombre y le dio aliento y le dio espíritu, este ángel se dio cuenta que este ser es espiritual y que tiene la capacidad de hablar con Dios. Los otros no, los otros que había antes no podían hablar con Dios. Al diablo no le interesa, al diablo no le interesan los perros, los gatos, los gallos. Eso, ellos hacen sacrificio, los hombres hacen sacrificio de animales y de perros y de gatos porque quieren ver la sangre, como un animalito, la sangre donde hay vida, están ofreciéndole vida a esos huestes espirituales de maldad, están alimentando como a dioses, ¿sí? Pero cuando Dios le dijo al hombre que no coma y no muera, es porque si usted se separa de mí, el día que concluya mi obra, yo voy a tener que hacer algo con usted. Y es algo que voy a hacer también, para el cual yo destiné cada lugar en mi organización, definí para el diablo.
Entonces, la gente que va a ir a un juicio, Mateo capítulo 24, 25, Mateo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando hiciste uno de estos a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno, el día del juicio, la gente se va a enterar que el infierno era preparado para nosotros. O sea, la gente quiere evitar, dice que no hay infierno y que esto es el infierno, pero verdaderamente sea un lugar de castigo cuando se haga un juicio. Y cuando se haga este juicio, Dios preparó el infierno en el día del juicio para el diablo y sus ángeles, que engañaron, y que desde antes que fuéramos nosotros creados, que antes que pusiera nosotros Dios espíritu, Dios se ha preparado que si en el cielo alguien se revela, yo lo juzgaré, que si alguien se revela en la tierra, yo lo juzgaré. O sea que Dios es el juez, porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el todopoderoso. Entonces, cuando este ángel no aceptó, fue encerrado en una prisión esperando el juicio. Esa prisión es el lugar aquí donde vivimos. ¿Por qué Dios nos hizo aquí en el juicio? ¿Por qué nos hizo en el lugar donde Dios declaró como una cárcel? La puso como una cárcel. Nosotros no podríamos llegar a entender esto tan fácilmente. Pero Dios nos creó a nosotros acá porque todo el juicio Dios se lo dio a quien va a heredar el cielo y la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Salgámonos un poquitico nosotros de pensar que el plan de Dios es solamente por nosotros. Hay que pensar desde la perspectiva de Dios para su Hijo. Entonces nosotros tenemos que entender que lo principal, lo más importante para Dios no es que seamos nosotros. Sí nos va a mostrar su amor, sí va a testificar que nos ama, sí va a ayudarnos, sí va a hacerlo, pero hay algo muy primordial, es su Hijo. Los que tenemos hijos sabemos que lo más importante para nosotros es nuestro hijo. Nosotros sabemos que el vecino le pega al hijo del frente. ¿Yo qué puedo meterme? ¿Por qué le pega al niño? ¿Usted qué le importa? Diría, ¿no? O qué tal yo ir a llevarle regalos al niño del vecino, que porque es que el papá es malo. Dirán: pues usted por qué tiene que traerle cosas a mi hijo, ¿no? No, yo no me puedo meter. Yo solamente puedo decir: tenaz, pobrecito, cómo lo trata. Ay, no, mire cómo lo trata. El diablo hace así con sus hijos. O sea, Dios no se mete con los que le pertenecen al diablo. Pero si hay alguno allá que me buscara y me dijera: vecino, ay, por favor, vecino, mire, es que estoy así, tengo hambre. ¿Yo cómo le va a negar? Yo no me negaría. Si él viene a buscarme, yo no me negaría. Pero si yo voy allá, yo sería un intruso. ¿Sí? Entonces, Dios creó la condición en este mundo, la atmósfera en este mundo, para poder tener aprisionado a aquel que se reveló antes que nosotros en el cielo. O sea, ¿a quién le va a hacer juicio primero Dios? ¿A nosotros o al diablo? Al diablo. Lo que pasa es que si el diablo arrastra a la humanidad, entonces también le va a tocar al hombre, porque como se dejó seducir de este que se reveló en el cielo, y usted también se queda revelado aquí en la tierra, entonces también tendrá juicio. ¿Sí? Lo que pasa es que Dios es eterno, nosotros somos de muy poquito tiempo. Los ángeles tienen eternidad. Los ángeles han obrado porque son espíritus, no tienen carne, no les duele la muela, a ellos no les duelen las piernas, a ellos no les pueden quitar la cabeza. Los ángeles no les da cáncer. Los ángeles no sufren de amor. No tienen suegra, no tienen suegro, no tienen hijos, no tienen problemas de plata. ¿Me entiende? Antes, porque ellos son espíritu, ellos aprovechan nuestra humildad, nuestra pobreza, y ven lo que nosotros necesitamos, y entonces Él trata de convencernos con lo de este mundo, que sabe que para Él no es nada y para nosotros parece que fuera mucho. Resulta que ni para Dios es nada lo que hay en la tierra, pero sí hay algo que es muy importante para Dios, es su Hijo. Su Hijo es lo más importante. Y las condiciones que creó en este mundo es para que el Hijo, que es su Hijo, entonces naciera por medio de una mujer que fuera virgen, para que nosotros no nos quepa la menor duda que este Hijo de Dios, que va a recibir el poder en el cielo y en la tierra, porque para Él fue hecho el cielo y para Él fue creada la tierra para que Él se humillara ante el Padre y descendiera. ¿Ustedes han visto cómo cae gotera alguna vez? Sí. ¿En su casa ha habido gotera alguna vez? ¿Y se filtra hasta lo más profundo? En mi casa pasaba lo mismo. Jesús descendió como el agua,
que desciende hasta lo más profundo, profundo, profundo. O sea, hay un testimonio que es el agua, ¿sí? El agua no sube, extrañamente no sube, sino que baja, baja y se filtra y profundiza. El agua es algo que nos da testimonio acerca de Jesucristo que se desciende, ¿sí? Y luego Él se bautiza en agua y sale del agua y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo la complacencia. Pero Jesús, cuando salió del agua, entonces salió y Dios dio testimonio acerca, Él es mi Hijo. Y todo el mundo, los que estaban y escuchaban el testimonio, el diablo escuchó, en el mundo espiritual escuchaban ese testimonio, que el Hijo de Dios, el ser igual a Dios, el que va a tomar el reino de los cielos, oiga, para entrar allá se despojó de su gloria y vino y se hizo más humilde que los ángeles, se despojó e hizo los hombres más humildes que los ángeles, menos poder, más débiles que los ángeles. Los ángeles, mucho poder, ¿no? Ustedes ven que nosotros sale a la calle, hay un soldado grande y uno no le da miedo a acercarse, porque tiene armas, porque tiene un gobierno, porque sirve a un rey, a un presidente, en nuestro caso. Pero los ángeles son como el ejército de Dios creado eternamente, ¿para qué les sirva? Por eso los ángeles tienen unas facultades diferentes a las nuestras. Ellos recibieron una gloria muy grande, pero el Salmo está diciendo, uy, pero ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste menos que los ángeles y le coronaste de gloria. Y entonces los ángeles dirán, oiga, ¿cómo hace estos chichipatos que no tienen ningún tipo de poder ni nada y van a llegar a ser hechos hijos de Dios? ¿Cómo así? En el huerto de Edén no eran hijos de Dios. ¿Qué eran en el huerto? Criaturas de Dios que comenzó Dios a preparar para que algún día llegaran a ser a la imagen del que vendría, de Jesús. Pero nosotros, para llegar a ser iguales a Jesús, tendríamos que verlo a Él, conocerlo a Él, entenderlo a Él. Pero como el hombre no le creyó a Dios, entonces Dios lo sacó de ese lugar de donde estaba el árbol de la vida y dijo, mire, no deje que le echen todavía al árbol de la vida a mano, porque si no van a morir van a vivir eternamente como pecadores. Entonces, en el plan de Dios, ahora sí encajamos nosotros. Nos creó aquí para que el Hijo de Dios se despoje de su gloria, tome su reino y venga, y cuando entre entra por el vientre de una mujer y sale por medio de la resurrección, habiendo dado Dios testimonio que Él descendió como el agua y salió del agua, un ser completamente distinto a todo humano. Es el ser que viene siendo de la eternidad y hasta la eternidad, que es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Nació en el vientre de una mujer virgen, el Todopoderoso, y será llamado Hijo del Altísimo. Imagínate esa conmoción de María cuando le dijeron que será llamado su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. María no comprendía, ni José tampoco, guardaban todas esas cosas en el corazón. Cuando lo vieron crecer, se comenzaron a dar cuenta que Jesús era una persona diferente. Fueron al templo y decían, ¿cómo así que en los negocios de mi padre necesito estar? Luego el negocio de su padre no es una carpintería. No, es que José no era el padre de Jesús. El eterno, el Dios eterno es el padre de Jesús, y la mamá María solamente le prestó el vientre a Dios para que ahí fuera fecundado, el embrión de Jesús se desarrollara y saliera a través de una mujer virgen, para que a nosotros no nos quepa la menor duda que la sangre de Jesucristo viene desde la eternidad, que se rebajó y vino como el agua, rebajándose, humillándose. Entonces hay un testimonio, el de Dios, que es verdadero, diciendo, mi hijo eres tú. Hay un testimonio de Dios del agua, que dice que salió del agua. Dice, cuando salió del agua fue cuando Dios dijo, este es mi hijo amado. Y hay un testimonio que toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra está diciendo que Él cómo vendría, cómo nacería, cómo moriría, cómo sería todo esto. Entonces, si va a haber un juicio, entremos nuevamente en el juicio y sentémonos nosotros en el juicio. ¿Quién fue el que llegó? El juez. Llegó el juez. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Jesús dijo de sí mismo, no, es que el Padre dijo. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Yo estoy viendo Juan, sí. Juan capítulo 9. Mire, hay quienes pueden ver a Jesús. Hay quienes pueden ver al juez en Jesús. Escuche. Hay quienes pueden ver, hablando de la sustancia, otra vez estoy diciendo, ¿sí? Unos ven a Jesús solamente como el que murió en la cruz, otros ven a Jesús como mi Salvador. Yo estoy viendo a Jesús como el juez.
que juzga. Yo veo a Jesús que es un juez. Jesús, te amo, sí, pero tengo temor. ¿Por qué? Porque Él es el que juzgará a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. O sea, yo veo que Él es el que vino a juzgar al diablo. Yo veo que es el que viene como testigo fiel de Dios, como un testigo fiel para decir que Dios existe. Jesús es el testigo de Dios. Jesús es el testigo de Dios. Jesús es el testigo de el diablo. Jesús es el testigo del hombre. ¿Me entiende? Lo que pasa es que Jesús no tiene el testimonio todavía del diablo. Jesús no tiene todavía el testimonio de los hombres, sino que viene a tomar testimonio para el día del juicio. ¿Me entiende? Porque nadie puede ser testigo si no ve. ¿Usted sabe qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Un testigo es el que llevan a declarar. ¿Sí? Yo no estaba metido en la colada, pero vi. A usted le dicen, mira, una vez yo iba en un carro con mi hermana y un carro iba adelante y atropelló a una señora. Entonces resulta que me han dicho, ay no, cuando pase eso no se meta usted, porque usted se mete en ese rollo a decir ser testigo y lo cogen allá en mano de testigo. Y sí, así me pasó lo mismo. Pero yo, por amor a la persona que iba manejando, porque me dio pesar que la viejita fue la que se le lanzó al carro, pues tampoco ella quería matarse, pero fue la imprudente. O sea, yo vi verdaderamente, yo estaba en la escena. Y me dio pesar que el man se salió del carro cuando atropelló a la señora. No, por Dios, yo no fui, pero yo no fue mi culpa, no fue mi culpa. No, tranquilo, yo iba detrás, yo vi, tranquilo. Ay, en verdad usted, sí, yo vi, claro, a mí es que, ay, ¿usted serviría? Sí, claro, yo le serviría. Pero a mí ya me han dicho que no sirva de testigo. Pero bueno, me metí en la colada. Ahí estuve año tras año yendo a declarar qué fue lo que pasó. Me cogía uno de los, ¿cómo se llama? Fiscales, porque están haciéndole un juicio a este hombre, lo van a condenar como un asesino, y yo era el testigo diciendo no tuvo la culpa, y la familia de la señora, sí, él lo mató, él tiene la culpa, tiene que pagarle. La familia del otro, no, por favor, quítela, y no, mire que la va a meter a la cárcel. Es su juicio, y yo soy un testigo. Hay otro que está acusando, hay un juez que está diciendo y entonces comienza a recoger las declaraciones de uno y del otro. Ahí me llamaron muchas veces. ¿Por qué me llaman tantas veces? Uno no entiende. Porque es que quieren saber si yo cambio la versión. Si yo estuve en la escena, yo no cambio. Pero si yo no estuve, al inventar se me olvida. Por eso el dicho que cae más fácil un cojo que un mentiroso. Un mentiroso que un cojo. Los cojos no caen tan fácil como los mentirosos. Los mentirosos caen más fácil que un cojo. Porque es que el mentiroso no puede recordar lo que se inventó. Entonces le hacen otra pregunta desde otro punto y cambia la versión. Entonces los jueces son muy inteligentes, digamos que tienen mucha sagacidad. Entonces comienzan a llamar al acusado. Y bueno, ¿y usted qué vio? No, yo vi esto y lo otro. Y resulta que ahí va uno que no estaba ahí. Y le decían, bueno, ¿cómo estaba el día? Estaba lluvioso. Yo, como testigo, estaba lluvioso. Y llegó un testigo a declarar y dice, el día, y cómo le pregunté, ¿y cómo estaba el día? Lluvioso. ¿O no? Ah, sí, estaba lluvioso. Entonces el juez dijo, bueno, coincidieron en lo mismo. Me pregunta a mí, ¿y estaba lloviendo mucho o estaba lloviendo poco? Yo diría, no, estaba con solo brisita. El otro, no, está cayendo una tempestad brava. ¿A quién de los dos le creo? Entonces llamaría a otro que sería un perito, por ejemplo, una persona que sepa, no estaba en la escena, no vio, pero un perito quiere decir, vamos a llamar a una persona que sabe del clima y que conoció qué pasó. Es una persona que no estuvo, pero oiga, usted que siempre está diciendo que si llueve, que si no llueve, dígame una cosita. Usted que conoce el clima y que sabe lo que pasó porque estaba en otro efecto, dígame, ¿ese día fue lluvioso o ese día fue soleado? No, ese día estaba opaco, estaba un poquito lluvioso, pero no llovió duro. Entonces el juez puede decir, entonces uno de los dos estaba mintiendo, pero llamó a un perito para que diera su opinión del estado del tiempo de ese día. ¿Me comprende? O sea que en un juicio hay un de todito para poder declarar ante lo que estaba pasando. Así que nosotros no estuvimos allí cuando nació Adán. Nosotros no estuvimos allí cuando Noé fue rescatado en el arca. Cuando Noé construyó el arca.
No estuvimos allí cuando Moisés sacó a la gente de Egipto. Nosotros no estuvimos allí cuando murió Jesús en la cruz. Entonces, ¿por qué nosotros somos testigos? ¿Cierto? Pero Jesús sí fue testigo. Fue testigo cuando vino. Fue testigo cuando encontró que lo mataron. Fue testigo cuando vio la injusticia. Fue testigo que el diablo nos engañó. Fue testigo que los hombres eran pecadores. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que también es el Alfa y el Omega, cuando entró Jesús, cuando salió del agua y vino el Espíritu Santo, Él fue lleno del conocimiento, fue lleno de toda la plenitud de Dios, y Jesús comenzó a dar testimonio acerca de Dios que existe, diciendo que yo fui enviado para salvar a todos los que piensan que van a ir a la cárcel y al infierno. Estamos en un juicio. Estamos siendo acusados ¿de qué? De pecadores. Dios, menos mal que Dios envió la ley, porque si Dios no hubiera enviado la ley, entonces nosotros estaríamos diciendo que no hemos cometido pecado, pero como envió la ley, ya todo el mundo quedó bajo pecado. ¿Me comprenden? Dios envió la ley antes que viniera Jesús, para que cuando Jesús viniera encontrara a los pecadores que confiesan que son pecadores, a quienes Él pudiera hacer algo por esas personas que confiesan su delito. Pero hay otros que no confiesan su delito. Entonces, unos no ven a Jesús como el juez, unos no ven a Jesús como el testigo de Dios, y el que viene a testificar de Dios, el que viene de parte de Dios a decir que a mí me ha sido dado el poder y la gloria, y que yo soy el que va a hacer juicio sobre ustedes. Entonces, ya que va a creer que usted es Dios. Entonces no lo vieron. Cuando Jesús vino y le dio la vista a un ciego, y los fariseos y los religiosos que conocían la escritura, que sabían que iba a venir que iba a venir un Cristo, que iba a venir un Salvador, y lo vieron a él y le dijeron: este es un carpintero, este que va a ser Jesús, este que va a ser hijo de Dios. Yo no creo que sea hijo de Dios. Sin embargo, Jesús comenzó a hacer señales y pruebas para comprobar que Él sí era. ¿Me comprende? Es como si alguien dijera: ¿cómo estuvo el clima? Lluvioso. ¿Me entiende? Jesús comenzó a hacer señales de resucitar muertos. Entonces diría: ¿y cómo está el clima? Al perito, ¿me entiende? Al perito le estarán preguntando: ¿cómo así que Jesús le dio vista a un ciego? Sí, claro. Es que la única forma de ver es que Dios vea una prueba que no sea como el testimonio, ¿me entiende? Directo, sino un testimonio indirecto, como eso se llamaría es que no me acuerdo, yo no sé mucho de leyes, ¿no? Yo no soy abogado, pero he aprendido. Eso se llama como un testigo, los que sepan de justicia más que viraste, si es mucho, yo no sé. Es como un testigo indirecto. Se necesitan, vuelvo y digo, el juez necesita recoger muchos testimonios, muchas cosas. Entonces miren, bueno, ¿y cómo estaba el ambiente? No, pues había un hombre, imagínense, diciendo que era el Cristo, que era el Salvador del mundo. ¿Y él qué hacía? No, pues él resucitaba muerto. Bueno, entonces déjenmelo pensar bien. ¿Algo tiene que ver ahí? Sí, yo pienso que entonces sí puede ser. ¿Sí? Es testigo indirecto. No, es que había un ciego de nacimiento. Y entonces cuando le dio la vista al ciego, entonces unos creían y no creían. Entonces los fariseos y los saduceos decían: no, él no es, y cualquiera que diga que él es, lo vamos a matar, lo vamos a echar fuera. Entonces cuando Jesús le dio la vista al ciego, dijo lo siguiente: porque no vieron de él que él es el juez. ¿Sí? No vieron eso. Juan capítulo 9 versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mira esa pregunta tan directa, ¿no? Al ciego que le acaba de dar la vista le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el hijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es para que yo crea? Pues le has visto. Nunca lo habías visto. Nunca había visto. No, era ciego, no había visto nunca a un hombre. Entonces le pregunta a Jesús: ¿tú crees en el Hijo de Dios? O sea, ¿tú crees que Dios es juez, como lo dice la Escritura, que Dios es justicia y juicio, que es todopoderoso, que es el Alfa? ¿Tú crees en Dios y crees en el Hijo de Dios? Sí, yo creo que Dios puede tener un hijo, en otras palabras. ¿Sí? Pero ¿quién es para que yo pueda creer en él? Entonces Jesús le dijo: acabas de verlo. Y le dice a usted: el que habla contigo, él es. Y nos dice hoy: el que habla contigo, él es. Porque la palabra de Dios es eterna. Y la palabra está diciendo que el que habla contigo, él es. ¿Quién es? Es el Hijo de Dios, el que habla contigo hoy. ¿Sí? Entienda, póngalo en tiempo real.
Y él le dijo: creo. ¿Qué es lo que cree él? Creo que es el Hijo de Dios. ¿Qué más le dijo? Señor. Le reconoció como la autoridad por el poder y porque vio una señal, y lo está viendo como algo adicional en el cual él puede creer, porque las señales que le hizo Jesús es para que todo el mundo pueda creer, ¿sí? Es como un elemento adicional para creer que él es el Hijo de Dios. No solamente el testimonio que dio Dios cuando salió del agua, sino también un testimonio indirecto, que es haberle dado vista a un ciego, y que cuando lo vio le dijo: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. ¿Quién es? Yo, el que habla contigo. Él es el Hijo de Dios. Creo, Señor. Señor, creo. Y lo adoró, quiere decir, la reconoció como Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en este momento? Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean ciegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, les dijo: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque lo ven como el hombre y no lo ven como el Hijo de Dios y el Señor, que viene a hacer juicio. Vuelvo y digo, estamos en un juicio y estamos llamados a declarar. Ya Dios declaró quién es su Hijo, o sea, Dios ya dio testimonio. Jesús también está dando testimonio. ¿Qué está dando testimonio? Está diciendo que Dios me envió a mí. Bueno, vamos a leer, más bien vamos a ver también eso, que va a haber dos juicios. El juicio que el hombre le hizo a Jesús fue injusto, por falso testimonio, ¿cierto? Pero Jesús viene a hacer un juicio que es un juicio verdadero. Dios necesita un testigo fiel. Dios necesita tener un testigo que sea fiel y que le diga la verdad, que le diga: bueno, ¿y Danilo qué? Jesús diga: no, Danilo esto, ¿sí? Era un pecador, pero él creyó. Ah, muy bien. Jesús va a ser mi testigo, sí, mi juez y mi testigo, ¿sí? Pero se necesita un testigo fiel que dé testimonio de Dios, que dé testimonio del hombre y que dé testimonio del diablo que me engañó. Entonces se necesita la escena, y Jesús necesita la escena en la cual puede juzgar al mundo, y en la cual puede juzgar al diablo, y en la cual puede llegar a decirle a Dios la verdad de las cosas que han pasado. ¿Sí me comprenden? ¿Por qué es tan importante entender que Jesús es el testigo fiel? Porque Él tiene que venir a comprobar y dar un testimonio legítimo. Mira, este hombre era un ciego, pero yo le di la vista, él me vio y reconoció quién soy yo, y reconoció que tú me enviaste, y reconoció y me adoró. No confesó que era un pecador, sino confesó que yo soy el Señor, que yo soy el Cristo, y ese testimonio a Dios le basta. ¿Me entiende? Porque Jesús es el que viene como testigo del engaño en el que nosotros estamos. Jesús es el testigo que hubo uno que nos engañó, que le dijo al hombre en el huerto de Edén: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te engañó? La serpiente, la mujer que me diste me dio comiera. Ay, pero mujer, ¿qué hiciste? ¿Otra vez se te quemó el arroz? mujer, ¿qué hiciste? No, es que la serpiente me engañó y yo comí, y entonces me dijo. Entonces ya Dios no puso los ojos en el hombre, ya Dios no puso sus... Acuérdese, la próxima prédica vamos a comenzar a ver los ojos de Jesús, ¿no? Pone los ojos en la serpiente como llama de fuego. ¿Me entiende? O sea, es que si no entendemos eso no vamos a entender todo Apocalipsis, no entendemos la Biblia. El que tiene llama, el que ojos tiene como ojos de fuego, como juicio. Le dijo a la serpiente, eso dámoslo para la prédica, no los voy a spoilar: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y se declaró la guerra y se declaró el juicio. ¿Me entiende? Desde ahí ya sabemos que hay un juicio. Desde ahí sabemos que de la mujer saldrá uno que aplastará la cabeza y que le hará juicio. Pero él no había venido. Cuando él vino, entonces nosotros tenemos que reconocer si él es el que viene de Dios a hacernos justicia, porque todo el mundo quiere justicia. Justicia, nos están robando. Justicia, nos están matando. Justicia, me quitaron. Todo el mundo quiere buscar un juez justo, pero no quiere ser juzgado, sino que juzgan según mi necesidad y según lo que yo veo. Mire cómo nos ponen en problema a nosotros.
Ahorita las redes sociales son una belleza para eso. Estamos en la guerra de la desinformación, o sea, de la mentira, de los testigos falsos. Usted no puede creer todo lo que ve en internet, por favor. No lo crea todo. Lea la Biblia y diga, esto no es lo que dice la Biblia, ¿sí? A Juliana le llegan las noticias que a esta gente le interesa que ella vea. A mí me llegan noticias que a ellos les interesa que yo vea, para ponerme a pelear a mí con mi hija. ¿Me entiende? No crea que es que el diablo está queriendo que nosotros estamos viendo cómodos, ¿sí? No, este es un lugar de engaño, de muerte, de miedo. Usted no se puede dejar convencer, porque hasta los escogidos van a ser engañados. El engaño que viene sobre todo el mundo es pavoroso, temeroso, porque cuando venga el juez de la tierra, el que viene a juzgar a los vivos y los muertos, de ese juicio no va a escapar nadie. Nosotros que somos creyentes iremos al tribunal de Cristo. Ellos, los que desobedieron, irán ante el trono blanco. Pero va a haber juicio. Pero se necesita un testigo fiel, uno que nos diga qué hizo, cómo los vio, cómo los encontraste, que pueda interceder ante el Padre, que pueda decir: yo testifico que este cree, Señor, envía al Espíritu Santo, ayúdalo, Señor, envíale los ángeles a este. ¿Me entiendes? Se necesita un testigo fiel, porque nosotros no somos fieles. Nosotros cambiamos la versión constantemente. Nosotros no podemos cambiar nuestra versión en cuanto a lo que hemos visto y oído. Juan dijo: yo lo que he visto y oído, esto les anuncio. Pero que dijo Jesús de todas maneras, de todo. Mire que el proverbio para hoy, ¿qué es? ¿Qué dice? Ahí lo tiene en la hoja. ¿Qué dice el proverbio? El testigo falso, el testigo verdadero, ¿qué? No mentirá. Sí, y Mas el testigo falso hablará mentiras. pero es que desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo que por boca de 2 o 3 testigos todo será confirmado. Cuando Jesús se manifestó también dijo: pero ¿quién eres tú? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Por ejemplo, si nosotros vamos a creer que Jesús es testigo de Dios, ¿cierto? En cuanto a que Jesús es testigo de Dios, ¿qué podemos creer nosotros de Jesús? ¿Cuál es el testimonio que nosotros debemos recibir de Jesús en cuanto a Dios? Que Él nos ama, que Él quiere tener misericordia de nosotros, que quiere hacer paz con nosotros. Ese es el testimonio que Dios da a través de Jesús, que está testificando, que está diciendo: mire, si ustedes creen en mí, si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, ustedes tendrán vida. Las palabras que vienen del Padre son no palabras para juzgarlos, sino para salvarlos. ¿Quieren aceptar mis palabras de vida? Yo sé, el que me rechaza a mí no me rechaza a mí, sino que rechaza a mi Padre, al que me envió. Porque yo estoy testificando que el Padre os ama y que os quiere reconciliar y que les quiere dar vida y que los quiere perdonar. Pero la gente tiene que reconocer que es un pecador. Es decir, que en el juicio, si estamos en el juicio, para que Él pueda darle vida, tiene que reconocer que usted está muerto. Si Él viene a salvar a los pecadores, en este juicio usted tiene que reconocer que usted es un pecador, porque estamos en un juicio y va a haber juicio. Antes necesitamos un testigo, pero resulta que nosotros matamos a nuestro testigo. La humanidad mató al que venía a testificar de la gracia de Dios, del amor de Dios, porque Jesús es el que viene dando testimonio de Dios, que va a haber un juicio, pero que antes que venga el juicio, reconcíliese. Voy a morir por usted en la cruz. Pero nosotros no sabíamos que estábamos matando al autor de la vida. Marcos capítulo vamos a leer, Marcos capítulo 14. Marcos, no sé si es capítulo 14. Marcos capítulo 14. 14. Vamos a ver. Sí, mire el juicio que le hicieron a Jesús. Estamos en un juicio, el hombre está haciendo un juicio. Dios les enseñó a los judíos a hacer juicio, ¿cierto? Y dice: que no matarás, no robarás. Dios dio toda la ley, toda la cuestión. Marcos capítulo 14, versículo 55. Dice: los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dio falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban
en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, escuche. Jesús, ¿por qué se quedó callado? ¿Por qué no puso así? No, yo no estoy diciendo que yo voy a levantarlo. Jesús, ¿para qué se va a poner a decirle a unos incrédulos que es que no está hablando que yo voy a levantar que voy a derribar que yo voy a derribar y que voy a levantar uno hecho sin mano? Porque ni siquiera como no entendían, ¿para qué se pone a...? Es que hay un momento en que ya la gente, cuando no entiende, yo no puedo hacer nada. Yo mejor me quedo. Si no entendió, no entendió. Hay uno que dice: al que lo entendió, lo entendió. Jesús se quedó callado porque si no han entendido, y ya está en el juicio de él, en el juicio que le están haciendo a él, con falso testimonio para matarlo. Y Dios sabía que estaba ante un montón de criminales y que todo el mundo está bajo la potestad de las tinieblas y que todos ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, es suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo se puede confiar en el testimonio de un hombre así? ¿Cómo Dios puede confiar en el testimonio de un hombre? Dios necesita el testimonio de Jesús. Porque ni siquiera a Jesús le pudieron ser testigos de él. En vez de decir: no, nosotros sí lo hemos visto que sanó un ciego. Pero Jesús dijo: es que yo vine fue a juicio porque los que no me ven a mí, va a venir juicio sobre ellos. Porque no están viendo al Salvador, al que se rebajó voluntariamente. El hecho que haya nacido por una mujer no quiere decir que yo no sea el Hijo de Dios, el Señor de ustedes, a quien voy a recibir el poder en los cielos y en la tierra. Y vayan y le decían a los discípulos: vayan y digan a todo el mundo que el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando él murió, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué le dijeron? Mas él se quedó callado y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios? O sea, lo que dijo el ciego. Vas a responder, vas a confirmar lo que el ciego vio, que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Dígalo aquí públicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ahí sí abrió la boca. Como está en un juicio y él tiene que dar testimonio de la verdad, porque es un testigo fiel. ¿Qué dijo él? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Puede entender un poquito de Apocalipsis ahí? Fíjate, pues estoy diciendo que nos podemos perder con la primera hoja de Apocalipsis, que podríamos tener 1 y 2, 3, 4 y luego entender todo Apocalipsis porque dice: yo soy. Entonces cuando está hablando que Jesús es el Hijo del Hombre, dijo: y ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La gente pensará que hay una nube toda blanca. Entonces eso hay que aprenderlo también. Hay que enseñar qué viene en las nubes, ¿sí? Y que Él es el Hijo del Hombre. ¿Cómo así que el Hijo del Hombre? Si no entiende que es el Hijo del Hombre, no va a entender el juicio. No va a entender que Él fue el que se hizo hombre. No va a entender el derramamiento de su sangre. No va a entender que Él es el juez. No va a entender que Él es justo. No va a entender que Él es el que da testimonio, que Él es el testigo fiel. Él es el testigo fiel. Jesús es el único que testificó bien. Él es el que, aunque todo el mundo lo mató con falso testimonio, Él permaneció callado, haciendo la obra que el Padre le mandó que diera. Ante nosotros, la gracia y la paz. Ante el diablo está recibiendo la prueba. Ante Dios, que son los asesinos y le pertenecen al diablo. Él es testigo de eso y lo vivió en su propia carne, porque hasta la cruz lo llevamos y derramó su sangre. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Digo que hay mucho para decir, ¿no? Vamos a recuperar, ya lo vimos desde el punto de vista de Marcos, ahora vamos a hablar desde el punto de vista de Juan. Estamos diciendo que hay un juicio y que estamos trayendo varios elementos, varias personas para que testifiquen de Jesús. Entonces un testigo es Marcos, otro testigo es Mateo. Mateo estuvo allí, Marcos era un discípulo de Pedro, pero Mateo era discípulo de Jesús. O sea que ese testimonio de Mateo es también muy cercano, ¿cierto? Entonces dijo, Mateo capítulo 26, versículo 57: y los que prendieron a Jesús
Le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. No voy a repetir lo que ya dije. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Al testigo de Dios, al que venía a testificar el amor de Dios y la gracia de Dios, pero porque Dios conocía que él conocía quién era el hombre, que el hombre es malo. Dijo: aunque Dios quiera hacerle el bien, lo van a matar. Aunque Dios va a derramar la gracia y va a mostrarles su amor, y voy a enviar un testigo para que hagan paz, para perdonarlos, lo van a matar. Jesús ya lo sabía, ya Dios lo sabía, por eso se quedó callado. Por eso fue hasta la muerte y derramó su sangre, porque es el testigo fiel. Vuelvo y digo, estamos en un juicio, y ante el Padre Él tiene que testificar si creemos o si no creemos. Ante Dios tiene que decir quién es el diablo. Él es un asesino, ¿sí? ¿Es así o no? Entonces Jesús es testigo fiel. Esperamos que Dios sea un testigo fiel. Bueno, entonces yo le preguntaré a ustedes: si nosotros vamos a tener un juicio, ¿qué esperan ustedes de Dios? ¿Qué esperan ustedes de Jesús? Que diga la verdad, ¿cierto? Que testifique como de nosotros. ¿Que testifique qué? Porque Él es el testigo fiel ante el Padre. ¿Qué está haciendo Él ahora como sumo sacerdote en el cielo? Intercediendo por los que hemos creído en Él. Él va a testificar de nosotros que era un pecador, que estaba muerto, y nosotros nos bebimos su sangre y nos comemos su carne, y que oramos ante Él, que creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo. Y Él puede testificar que esta es una persona que tiene fe, y por eso ora al Padre para que nos dé el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en nosotros sea un testigo. Escuchen bien lo que voy a decir: seamos nosotros testigos indirectos de Dios, que no estuvimos allá, pero que testificamos el amor de Dios, que testificamos y reconocemos que Él es el Cristo. O sea, estamos aceptando el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, y eso se llama fe. ¿Qué es una persona que tiene fe? Es una persona que cree el testimonio que Dios envió de su Hijo, que es testigo de Dios para nosotros de su gracia, que es testimonio de Dios, que derrama su sangre para hacer paz. Es el derramamiento de la sangre. Jesús es el testimonio que Dios da, y que Jesús da del Padre, para que nosotros aceptemos que necesitamos la vida, y que si nosotros nos bebemos su sangre, tenemos ahora el testimonio en nosotros que la vida llegó a nosotros. Y el Espíritu Santo entra a nosotros, y nosotros comenzamos a hablar acerca de algo que pasó en nosotros, que no lo amábamos, pero que ahora lo amamos, que no lo veíamos, pero que ahora lo vemos, que somos testigos indirectos, que yo sé: ay, Dios me cambió la vida. Es un testimonio indirecto por lo que hizo en mí, ¿sí? Por lo que pasó en mí. Entonces, ¿cómo estaba usted? No, yo era así, y cambió, sí. Hay que aceptar ese testimonio como en el juicio, ¿me entiende? En el juicio. ¿Y usted por qué expulsó demonios? Porque es que yo creía en su nombre. Es un testimonio verdadero en el juicio, que yo no me robé su nombre. Porque Jesús dirá en aquel día: muchos me dirán: Señor, pero yo profeticé. Yo dije: no los conozco, yo no puedo defenderlo. Usted nunca me creyó, usted nunca me obedeció, usted se robó mi nombre, usted es otro ladrón, fuera de aquí, hacedor de maldad. Porque va a haber un juicio. Nosotros no estamos esperando el juicio. Apocalipsis dice que va a venir el juicio.
Por eso, si nosotros vemos Juan capítulo 1 y sabemos qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 1, comprenderemos lo que va a pasar en Apocalipsis capítulo 1 que viene. Lo que viene, porque pasó en Génesis 1, porque llegó en Juan capítulo 1 y porque nos pronostica lo que va a pasar en el futuro. Y necesitamos ese testimonio. Dios necesita ese testimonio. El diablo y sus ángeles van a tener su testigo. Ellos me mataron. ¿Cómo no va a dar testimonio la sangre de Jesucristo que aquí lo mataron? ¿Dónde está la sangre? Dirá el Padre. Y yo le digo, Señor, yo la tengo. Yo la tengo. Ah, pero tú ¿por qué la bebiste? Sí, Señor, es que yo quería vivir. Yo quería vivir, me bebí esa sangre. Yo sabía que la vida estaba en Él. Y la acepté, porque yo creo que esa sangre es la sangre eterna. Es la sangre que viene como testimonio. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, no Juan, Primera de Juan. No voy a alcanzar a decir todo, que las reflexiones completaremos. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Concuerdan. ¿Me entiende? Los tres se concuerdan en cuanto al testimonio de Dios por nosotros, en cuanto al testimonio de Jesús que está dando del Padre y que nosotros estamos dándole a la humanidad. ¿Me entiende? ¿Sí? Más o menos. El testimonio de Jesús como hijo del hombre es el que desciende como el agua. El testimonio de Dios es que va a dar la sangre. Y el testimonio del Espíritu es el que está en nosotros, que aceptamos. Concuerda. Debe concordar, como podría uno decir. Y el verbo, o sea, la palabra, y el Espíritu, y estos tres. 8. Y estos tres, y tres son los que dan testimonio en la tierra. O sea, Dios da testimonio y luego el testimonio en la tierra. ¿Y cuáles son los testimonios en la tierra? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Sí? Se concuerda el testimonio porque vamos a ir a un juicio. Lo que se planeó en el cielo se tiene que ver en la tierra. Mire, Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Vamos a ver si me acuerdo dónde está. Creo que Juan 19. Ay, estoy viendo de Lucas, perdón. Vamos a ver. Juan 19. Vamos a ver, Juan. Si no terminamos, seguimos, ¿no? Bueno, vamos a leer desde el 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dice: y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. La palabra no la quebrantó, no rompieron los huesos. Es decir, Jesús es el testigo fiel que vino a dar cumplimiento. Toda la palabra siendo fiel testigo de lo que Dios iba a hacer. Cumplió hasta lo último, hasta cuando dijo: tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Dijo: tengo sed, y le dieron a beber vinagre, porque así estaba escrito. Porque Él es testigo verdadero de lo que Dios va a hacer. Y cuando viene acá, recoge el testimonio del diablo. Él es un asesino y recibe el testimonio de los que creemos. Y Juan dijo: yo doy testimonio, lo que salió de él fue agua y sangre, yo estaba allí. Y está en primera de Juan está diciendo: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Espíritu, el Verbo y la sangre. Y en la tierra dan testimonio tres.
Y por el testimonio de estos tres, nosotros recibimos la salvación. Va a haber un juicio. Va a haber juicio. Nosotros no estamos hablando aquí de un juicio de los hombres en el cual de pronto se puede, ¿cómo es que se dice cuando le pagan a alguien para que haga las cosas? Sí, sobornar, pero prevaricar. Prevaricar, no se puede comprar con la justicia. ¿Cuánto doy yo, Señor? No, perdóneme que a última sí yo le doy tanto y usted no diga nada. ¿Usted cree que Jesús, siendo testigo fiel, se va a dejar sobornar? Él mismo dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Yo les diré, no los conozco. ¿Por qué no hicieron lo que yo les dije? Por su fruto lo conoceréis. Yo estoy hablando, ustedes oyen y no hacen. Es como el que edifica su casa sobre la arena. Pero si ustedes hacen lo que yo les digo, es como el que edificó sobre la roca. Cuando venga el día del juicio, ustedes no van a perder nada. Pero el que usted escucha y no obedece, va a perderlo todo. Va a haber un día de juicio. Entonces necesitamos un testigo fiel que hable de nosotros, de su arrepentimiento, de su reconocimiento, que estaba muerto y le dio vida, que usted era un pecador a quien Él lo perdonó y que está sentado a la diestra de poder de Dios. Necesita un testigo que esté testificando que Jesús vive, que lo perdona, que recibe su oración, que responde, que salve, que usted también crea. Es un testigo indirecto, pero hay que testificar eso, porque lo seguimos a Él, que Él dio testimonio de la verdad y que puso su vida. Es que un testigo es el que pone su vida y firma con juramento, dice la verdad solamente. Usted sabe que la persona que dice falso juramento es culpable de juicio también, porque juró que iba a decir la verdad, pero hubo engaño, y también lo van a juzgar por haber hablado que digo la verdad y no la dijo. Entonces por eso les hacen jurar, para que si ya llegan a encontrar que ese testimonio no es real, sino que es mentiroso, también va a ser culpable. Por eso los que hablan de Jesús sin la verdad, sin el Espíritu Santo, serán culpables también, porque no son testigos, no son verdaderos testigos. Dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, vendrá y entonces ustedes tendrán señales. Y el Espíritu Santo hará que ustedes sean mis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Testigos verdaderos, testigos de lo que el Padre planeó, de lo que dijo, le ejecutó y de lo que pasó en nosotros. Testigos de que verdaderamente el diablo fue el que nos engañó, pero que nosotros nos arrepentimos y por eso escapamos del infierno. Somos salvos de eso. Pero necesitamos que Jesús sea nuestro testigo ahora en el cielo, como sumo sacerdote que interceda por nosotros y por nuestra debilidad, para que en este último momento la gente no sea arrastrada y pueda ser fiel hasta el fin. Oremos. Oremos para que nosotros recibamos del Señor su justicia. Nosotros le amamos por lo que hizo, pero entendamos que Él es juez justo, que no podemos engañarlo, que no va a prevaricar, que no va a tomar por inocente al culpable, que nadie va a escapar de ese juicio. Entonces Apocalipsis está hablando, va a revelar cómo van a ser los juicios, pero si no entendemos esto, no entiende Apocalipsis. Oremos. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesús, por haberle dado todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra, y que ha recibido el testimonio nuestro, que sí estábamos muertos, que sí que nosotros dudábamos, pero que ahora has abierto nuestros ojos espirituales para ver su gloria, para reconocer que Él es nuestro Salvador, el ungido, el que viene de ti, el que trajo la palabra, la salvación, que dio testimonio, que tú diste testimonio de Él cuando salió del agua diciendo que tú eres mi Hijo amado, y también Él dio testimonio de ti, que el derramamiento de la sangre son las palabras de vida, que nosotros nos bebimos su sangre, que nos comemos su carne, que nos comemos sus palabras, que aceptamos las palabras de vida, que aceptamos las palabras de nuestro Señor, como las del soberano, como las del alfa y la omega, el del que es el principio y el fin, el todopoderoso, que nosotros no tenemos un diosito, sino un Dios todopoderoso, que está haciendo también, va a ser juez, pero también va a ser el que nos juzga con justicia, reconociendo que fuimos engañados, pero que ahora nos han manifestado la verdad, y que nosotros nos hemos cambiado de bando, que hemos renacido por tu palabra, que renacimos del agua y del Espíritu para dar un testimonio de la verdad. Señor, no nos dejes ser arrastrados por la corriente de este mundo. Abre nuestros ojos espirituales para que no dejemos de ver tu gloria. Abre nuestros oídos espirituales para que no dejemos de oír tu voz. Escucha nuestras plegarias para que tú intercedas ante el Padre por nosotros, por la debilidad de la fe que está viniendo sobre el mundo entero. Porque la fe de todo el mundo va a ser probada. Si no reconocemos que tú eres el que da testimonio en el cielo, y nosotros damos testimonio aquí en la tierra, ¿cómo recibirá el Padre
Nuestro testimonio, si fuera mentiroso, si fuera engaño, no nos reconocería. Señor, ayúdanos para que la vida de fe sea una experiencia, el Espíritu sea una experiencia, tu sangre sea una experiencia, tu gracia sea una experiencia, para que tú también tengas el testimonio en ti mismo de lo que has hecho en nuestra vida, de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer. Estamos en tus manos, Señor. En tus manos encomendamos nuestro espíritu, nuestra descendencia, nuestra familia. Ayúdanos, por favor, que tú nos compraste por el precio de sangre para ser tu propiedad. Tú nos diste vida para que nosotros nos presentáramos hoy delante de ti, para agradecerte, para darte gracias de habernos librado de este presente siglo malo y que nosotros podamos escapar de lo que viene para este mundo. Gracias por habernos tomado con misericordia. Gracias por habernos dado testimonio de tu Santo Hijo Jesús. Gracias por haber enviado el Espíritu Santo, que sin el cual nosotros no podríamos dar testimonio de la verdad, no podríamos predicar, no podríamos hablar de ti. Gracias por darnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el testimonio nuestro sea verdad en nosotros, como ha sido verdad en nosotros tu gracia y tu misericordia. Gracias porque nos libraste del juicio que vendrá sobre los que no creyeron y se dejaron arrastrar por el diablo y sus ángeles. Bendice nuestro espíritu para que seamos fieles hasta el fin. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que han recibido el testimonio de Jesucristo para siempre. Amén.